Buenas tardes, estimados alumnos, estimadas alumnas. Sean ustedes bienvenidos a su curso de Derecho Civil, en esta oportunidad de acto jurídico o teoría del acto jurídico, que va en principio este día martes 16. Entiendo que tenemos, de acuerdo a nuestro horario, martes y miércoles. Bien, así para tenerlo presente en los días que nos vamos a encontrar. Bueno, ya me imagino que los que están presentes han cursado ya el primer curso de la línea del derecho civil, que es la línea propia de teoría de la ley, donde efectivamente se han encontrado con algunos conceptos propios o cercanos al derecho civil un poco más específico. No tanto porque la parte de teoría de la ley se va allí comentando por los autores, que pertenece al plano todavía general. Pero cuando se entra al plano del acto jurídico o teoría del acto jurídico, ya estamos derechamente en el troncal del derecho privado, en este caso el derecho civil. Así que durante este semestre nos vamos a adentrar en esta bonita asignatura, ¿no? Digo yo que es una asignatura, en lo personal, es una asignatura que me gusta mucho porque primero es muy simple, no es una asignatura compleja, pero porque además nos deja posicionado por decirlo así, en una especie de centro del derecho, porque todo lo que van a hacer las instituciones de aquí en adelante, ustedes van a tratarlas siempre desde el punto de vista específico en cada una de las asignaturas que vayan viendo. Pero el núcleo duro de esa institución que estén analizando siempre se va a relacionar con este curso, porque aquí está el elemento nuclear, el núcleo fundamental que corresponde a una institución, en una obligación, en un contrato, en un testamento, en un reconocimiento de hijo, en una obligación tributaria, la participación en el voto. El voto es un instituto tremendamente importante que hemos de practicarlo, porque somos un pueblo soberano en ese sentido. Bueno, ahí en su núcleo fundamental siempre hay una actuación, cuando se presenta una demanda, inclusive en todas las áreas del derecho, está este núcleo duro del acto jurídico celebrado. Hay siempre una voluntad, hay una capacidad de parte de quien celebra o ejecuta el acto, hay un objeto permitido y todo siempre obedece a una causa. Así que siempre van ustedes a estar conversando acerca de este núcleo fundamental del derecho civil que se llama acto jurídico, que no es la única denominación, lo vamos a ver más adelante. También se suele ocupar o emplear la denominación negocio jurídico, que inclusive la jurisprudencia ya lo está utilizando así, negocio o acto indistintamente. Pero bueno, dentro de eso, esa es la parte, obviamente, de la introducción a lo que significa la asignatura, pero también he dicho que es el ciclo inicial de sus cursos de Derecho Civil. Desde aquí y hasta que terminan allá en Derecho Sucesorio, van a estudiar seguramente una de las ramas más tradicionales y una rama trascendental o área fundamental de las ciencias. Mientras están en la universidad uno habla de las ciencias, ¿cierto? Pero después cuando sale allá al ejercicio profesional, van y se dan cuenta que el derecho civil es toda una rama del ejercicio profesional que les permite a ustedes la comprensión de muchas de las otras áreas del ejercicio. Bien, bueno, así que dicho esto, veamos algunos aspectos que son de orden pedagógico, de orden académico, ¿cierto? Nos encontramos un año más después de haber pasado un año bajo pandemia, en que pensábamos que las cosas de alguna manera iban a ir mejorando durante este año 2020, el 2020, que finalmente yo creo que las voces más agudas y expertas, por supuesto, más agudas y expertas, decían que esto no iba a pasar tan pronto y que la pandemia se iba a quedar con nosotros unos 2 años.
Al parecer esas voces eran las más expertas y así es. Hemos entrado entonces ya al año 2021 y la pandemia sigue tan vigente como siempre. Sobre todo en estos días, me acabo de enterar por las noticias que eh, en Santiago, en Santiago para los que están acá, y los que están afuera a lo mejor ya se enteraron por las noticias, van a entrar en cuarentena varias comunas y cuarentena que ya se había decretado para ciudades también de fuera, por si hay alguien de fuera. Valparaíso se fue a cuarentena, se fue a La Serena, Coquimbo a cuarentena. Entonces, eso es una demostración de que la pandemia está todavía conviviendo con nosotros. Por lo tanto, el resguardo y el cuidado que debemos tener se tiene que mantener. También en la prensa, hace un par de minutitos, leía la prensa ya que para hacer más difícil la situación, Europa ha suspendido una de las vacunas, ¿ah? Hasta que se hagan o se comprueben estudios para ver si hay o no alguna relación entre las personas que desarrollaron coágulos con AstraZeneca, que era la vacuna. Entiendo que también estaba programada para aplicarse en Chile, creo que a partir de abril, si mal no recuerdo, porque obviamente que toda cantidad de vacunas se hace poca, se hace poca, así que la autoridad celebró convenios con varios laboratorios y uno de esos también estaba. Bueno, eso es también un poco triste porque quiere decir que todos los procesos de vacunación se retrasan, se vuelve a ser escaso el porcentaje de vacunas existente al desaparecer un gran grupo que era el de Oxford, AstraZeneca, y que genera en los otros, entonces, la desviación hacia ocupar las otras vacunas que no han tenido conflicto, lo que va perjudicando a los países que lamentablemente a veces no todos tienen recursos. Ustedes saben que Chile en ese sentido ha sido un país que se ha visto beneficiado, digamos, por el manejo en lo que fueron los contratos. Aquí nosotros los del mundo del derecho entendemos claramente cuando se negocian, digamos, con prontitud ciertos contratos para la adquisición de las vacunas, pero que implican recursos. Hay países pobres en Sudamérica que han tenido que recurrir a las Naciones Unidas para que ellos tengan que ver manera de entregarles de una manera menos costosa las vacunas. Así que en ese sentido uno como país también debe agradecer ese punto. Pero lo relevante es que la pandemia está con nosotros. Y eso ha golpeado, por supuesto, nuestra forma de estudiar. ¿Ah? No hemos podido encontrarnos. Yo he ido a la universidad porque la universidad determinó que algunos exámenes de grado, al menos durante el año pasado, fueron tomados de manera presencial, obviamente con todos los recuerdos, porque como eran sin público, así que se pudo porque no había invitación de alumnos, ¿no? Solo entraba la comisión y entraba eh, cierto el personal de ayuda dentro del edificio, ¿ah? Secretaría que está siempre presente allí, y se pudieron tomar, pero alumnos no hemos podido llegar a esta cercanía, a esta convivencia que tenemos nosotros, que se extraña de todas maneras, se extraña. ¿Ah? Es tan... Yo a veces siento que para aquellos que a lo mejor desempeñan una actividad como la del profesor, pueden sentir lo que significa hacer clases eh, no presenciales. Estos mecanismos nos ayudan y uno los agradece. Yo en ese sentido he tratado, digamos, de hacer amigable esta tecnología, pero, pero la presencialidad, en mi opinión, por supuesto, se extraña, esa convivencia, esa discusión dentro de la sala, esa interacción humana, se extraña. Así que bueno, los que son creyentes, me incluyo, a rezar
porque en definitiva esta pandemia termine en algún momento. Que la gente se siga cuidando, que la gente respete. ¿Ah? Tenemos que ser cuidadosos con eso. Muchos de los números son consecuencia nuestra, de nuestra responsabilidad, porque somos seres humanos y somos porfiados, ¿cierto? Bueno, tratemos por esta vez, de no ser tan porfiados. Y como les decía, vamos a seguir entonces, debido a esto, en un ambiente de no presencialidad, ambiente online, con las clases así como las estamos viendo ahora, pregrabadas, sin perjuicio de que en algún minuto algunos talleres sean de orden sincrónico, utilizando la plataforma. Eso va a depender de los tiempos y de la actividad que desarrollemos. A tenerlo presente eso también. Ahora, en cuanto a los objetivos de la asignatura, les decía yo, esta es una asignatura bastante simple, bastante fluida, se puede llevar fácilmente, tiene una estructura no compleja. Pero, exige dedicación de ustedes, exige ese compromiso con la asignatura. La experiencia del acto jurídico no es buena en términos académicos porque suele ser una asignatura a veces muy reprobatoria, no porque sea difícil. Para mí difícil es los bienes. El próximo curso ese sí que yo lo encuentro complejo, ahí se ven muchas abstracciones. Pero este no es difícil. Entonces, ¿por qué se hace reprobatorio? Se hace reprobatorio porque los alumnos se confían, como se dice. Lo ven como sencillito, como facilito, pero a la hora de ir a las evaluaciones o se retrasan o no las dan o no realizan los talleres, no realizan las actividades, para cuando llegan los tiempos se cierran los semestres y ya no hay nada que hacer. Esto bueno, podría ser un problema un poquito de no enfrentar organizadamente el curso. A veces también es un problema de madurez, de creer que a veces se pueden hacer cosas en tiempos más agotados, pero eso no es así. El derecho exige procesos de reflexión. Nadie podría decir, ¿sabe qué? Mire, ya aquí tengo un manual, no, entonces la prueba es el sábado, la prueba es el viernes, me lo estudio el jueves. Ni una posibilidad. Ni una posibilidad. ¿Por qué? Porque el derecho exige leer con pausa. Exige dedicarme, leer una página, leer un contenido, analizarlo, pensarlo. No es como una novela, a lo mejor, no sé, a ustedes les gustará leer, me imagino porque son estudiantes de leyes, pero yo cuando me dan una novela buena, ¡bum!, me voy de viaje y la leo completa. Porque uno se entusiasma con la trama y, por supuesto, quiere continuar. El derecho a las cosas son diferentes, porque uno lee y tiene que empezar de inmediato la reflexión. Cuando uno está estudiando, por ejemplo, lo que significa todo el elemento de la voluntad, toma varios elementos allí. Hay un elemento filosófico, la libertad del individuo para decidir, toma un elemento histórico, qué tan autónomos hemos sido a lo largo de la historia jurídica. Estamos a puertas de un proceso constitucional donde vamos a discutir qué tanto grado de autonomía queremos. Este concepto del Estado subsidiario es complejo cuando uno lo lleva al campo del derecho en la parte del derecho privado. Porque en el área privada siempre lo que se busca es que el individuo pueda hacer todo lo que quiera. ¿Por qué me tienen que prohibir? Yo quiero comprar esto, quiero arrendar esto, quiero ordenar este tipo de producto o de servicio. Entonces, cuando la autoridad viene a decirme que yo no puedo celebrar ciertas cosas, como que tiende a molestar. Entonces, ahí uno dice, bueno, entonces, ¿hasta qué punto estamos somos tan libres? Leía, por ejemplo, ahí les voy a dar una tareita después en un taller acerca de
la libertad que tienen los individuos para celebrar actos jurídicos. Piensen ustedes, por ejemplo, el año pasado hubo un problema, no el año pasado, el año anterior, el 2019, prácticamente el 2020 no se cuenta, es un año que desapareció. Eh, pero se discutió por ahí en la Corte el derecho que tenían las personas de arrendar su departamento por el sistema de, no me acuerdo si se llama, si es el Airbnb o el Booking, no estoy seguro. Pero parece que fue el B&B o Airbnb. Entonces, ¿por qué? Porque se podía arrendar por tiempos cortos. Entonces resulta que eso tuvo un problema con la seguridad de los edificios, porque la conserjería nunca sabía si en verdad la persona vivía o no vivía, o si venía por un arrendamiento del día, por ejemplo. Entonces se produjo un conflicto y la Corte determinó que eso atentaba contra las normas de seguridad del edificio, y al hacerlo de esa forma, entonces prohibió. Entonces alguien dijo, bueno, pero si mi departamento yo hago lo que quiero. Hago lo que quiero. ¿Ven? Entonces aparece esta figura de la libertad del individuo puesta a prueba. Entonces, cuando uno estudia el derecho, no puede hacerlo con una velocidad como de un jueves o un viernes para una prueba que dar el sábado. Ni una posibilidad. Ni una posibilidad. Tiene que ir metódicamente leyendo el manual hasta que finalmente encuentra la comprensión total, y ahí sí que ya puede dar una respuesta y decir, sí, lo de la Corte está correctamente razonado o lo de la Corte fue incorrectamente razonado. En estos días en que todavía se están discutiendo muchos aspectos sobre la libertad individual, en otros aspectos que tienen que ver con los derechos fundamentales, pero aquí cuando uno los lleva al plano del derecho privado, en especial del derecho patrimonial, se encuentra con estas dudas. ¿Se puede o no se puede? Bien, bueno, así que metodológicamente depende mucho de ustedes el que vayan metódicamente siguiendo sus clases. ¿Ya? Ahora, en términos de manual, son manuales muy prácticos y muy pertinentes para un curso como este. En mi opinión, dos. Uno tradicional, que es el manual de teoría del acto jurídico del profesor don Víctor Vial del Río. La memoria empieza a fallar. Víctor Vial del Río. Y también está el que yo considero que en los últimos tiempos he usado más, que es el negocio jurídico de don Ramón Domínguez Águila. Un poco porque ahí confrontamos las visiones de orden teórico, el Código Civil francés, que imprimió a toda la doctrina sudamericana, por decirlo así, a toda la doctrina latina, como se suele utilizar, o decir que hablamos de acto jurídico independiente, es decir, los efectos del acto son consecuencia de las partes o son impuestos por la ley. Da exactamente lo mismo, siempre se está frente a un acto jurídico. Cambio ahí la doctrina alemana dice que no, porque realmente cuando los efectos son queridos, pactados, convenidos por las partes, solo en ese caso estamos frente a un negocio jurídico, en el resto de los casos estamos frente a un acto jurídico, como podría ser, por ejemplo, el matrimonio, cuyos efectos escapan al control de las partes y vienen determinados por la ley. Las personas son fieles porque así lo dice la ley. Ahí el artículo 131 habla que los cónyuges están obligados a guardarse fe. Están obligados a guardarse fe, porque lo dice la ley. Así que si no lo dijera la ley, ¿lo pactarían? ¿Los cónyuges pactarían? Ya, vamos a pactar fidelidad. Podría ser, estoy pensando, he visto algunas películas por allí, de repente un poco románticas, donde ahora las personas que van a contraer matrimonio construyen sus votos, que son expresiones que, bueno, yo no las conocía, pero las vi ahí en las películas, y entonces donde un poco hacen la lectura de lo que significa esa persona en sus vidas y los compromisos que adquieren. Podríamos decir que ahí sí que
los efectos de ese acto están siendo determinados por las partes, en este caso por los cónyuges o convivientes, dependiendo si se celebra un matrimonio, un acuerdo o un civil, y no necesariamente la ley. Interesante para analizar, a lo mejor para generar ahí un pequeño artículo jurídico con cualquiera de ustedes que se anime a escribir y que desde ya lo invito a que se vaya posicionando de su calidad de estudiante de leyes, de futura abogada, de futuro abogado que va a ser alguien que va a aportar a nuestro país. Se necesita aporte. Bueno, después conversaremos sobre eso también, las limitantes que hay a los aportes que se intentan hacer. Esta metodología, que efectivamente exige compromisos de ustedes y por supuesto también de parte del profesor y de la institución, la vamos a llevar, como es online, a través de un sistema también de método de análisis de casos. ¿Ya? Vamos a tratar de a poquito de ir introduciendo el sistema de casos que les permite a ustedes aprender el contenido desde una realidad jurídica concreta. ¿Bien? No es una novedad, el sistema de casos existe en el sistema universitario comparado, vamos a decirlo así, y de hecho es el sistema clásico dentro de los anglosajones. En Estados Unidos, las universidades tienen el método de caso hace muchos años y por supuesto allí han habido incluso películas en las que ustedes pueden mostrar, se muestra muy bien esto. Harvard es famosa en el método de casos, así que no es algo que sea nuevo, pero se está tratando de que las universidades nuestras también se vaya introduciendo porque también ha ido cambiando la forma del aprendizaje. ¿En qué consiste básicamente un método de análisis de caso? Es que el aprendizaje, porque siempre de lo que se trata estando en la universidad es del aprendizaje, de la norma jurídica, del derecho que se quiere enseñar por parte de la institución, el alumno lo recoge desde una realidad concreta. Entonces, al observar la realidad concreta y ver cómo operó esa realidad jurídica, el alumno extrae conclusiones. Y al extraer esas conclusiones y relacionarlas con lo que ha visto en la literatura o en la exposición de la clase, al unir ambos elementos se genera el conocimiento. Por eso allá es muy típico que se hable de el caso de tal con cual. El caso de Gómez con Saavedra, en el que se discutió si efectivamente el arrendador, por ejemplo, tuvo conocimiento en el momento en que arrendó la propiedad a Gómez, si efectivamente podía arrendarse esa propiedad para efectos de instalar allí una carnicería. Entonces resulta que Gómez fue a la municipalidad, pidió patente municipal porque voy a instalar aquí una carnicería y resulta que la autoridad municipal, a través de la dirección de patentes de la municipalidad, le dice, ¿sabe qué? En ese sector de la comuna no está permitido instalar carnicería. Indignado se devuelve entonces Gómez y va a hablar con Saavedra, que es su arrendador, y le dice, pero ¿cómo tú no me avisaste que efectivamente yo no podía arrendar aquí para el efecto de una carnicería? Bueno, el arrendador le va a decir, tú dijiste si acaso yo contaba con un local. Ahí está el local, tiene rejas, tiene puerta, tiene llave, tiene seguridad. Ahora, si no lo puedes usar para lo que tú quieras, ese ya no es problema mío. Y entonces se produce un conflicto y van a juicio. Y cada parte presenta su problema. Y el juez sentencia que en definitiva allí Saavedra debió haber hecho exposición de este punto, es decir, te estoy arrendando un local, pero este local tiene ciertas restricciones, una de las cuales que aquí tú no puedes instalarte con, por ejemplo, expendio de carne. Entonces, voy a sentenciar que el acto es nulo porque se produjo un error y ese error
claramente se basa en que las voluntades nunca se encontraron, independiente si va a haber indemnización de perjuicios o no. Entonces, eso llevado a la clase, el alumno lee el fallo o lee el caso, dependiendo cómo se le presente, y dirá, claro, pues profesor, porque aquí se nota efectivamente que el consentimiento de cada uno de ellos estaba errado. Uno creía que podía arrendar porque simplemente era un espacio físico de un inmueble y el otro pensaba que teniendo el espacio físico de un inmueble era suficiente para arrendar, pero no tomaron en cuenta que la cosa, objeto del arriendo, no cumplía con ciertos requerimientos que impone un tercero, en este caso la dirección. Entonces, ¿qué es eso? Llevado al 1453, por ejemplo, había un error esencial, profesor. La identidad de la cosa tuvo una falla. Podría ser. Podría después a lo mejor alegarse, ¿no? ¿Saben qué? Aquí no hay un error esencial, porque si lo comparamos con lo que dice el 1454, inciso segundo, el que sirviera o no sirviera era una cualidad accidental. Lo que tú me pediste fue un local y ahí está el local, eso es lo principal. Entonces, de allí van saliendo los elementos y el alumno comprende que efectivamente un acto jurídico en el que hay un error tan fundamental como este, no puede formarse el consentimiento, y si se forma el consentimiento es probable que termine en una nulidad. ¿Ven? Entonces, desde allí va el alumno obteniendo la información que va contrastando con lo teórico que sabe y va generando un conocimiento. También vamos a aplicar como metodología el aprendizaje basado en problemas. ¿Qué significa esto? Que ahí yo voy a inventar una situación no real, pero sí que tome los elementos necesarios de lo que estamos estudiando para que usted, cuando lea ese problema, sea usted el capaz de proponer, por ejemplo, una solución, o sea usted capaz de identificar el conflicto, o sea usted capaz de describir el problema a la luz de los elementos que la ley o la doctrina han señalado. También es una fórmula. Y por supuesto está siempre la parte teórica. La parte teórica también se basa en la clase de exposición que vamos a hacer, porque obviamente de los 2 días uno va a hacer exposición. Claramente allí hay que hablar de toda la parte de la estructura conceptual. El qué es, qué características tiene, qué requisitos exige. Esa parte, que es la parte teórica, que involucra definiciones, conceptos, y que el alumno también debe saber. O sea, es un juego de elementos, es una convergencia de elementos pedagógicos que lo que buscan es que tengamos un buen aprendizaje, pero aprendizaje que depende de ambos, de lo que yo aporto, de lo que aporta toda la parte dogmática y de la parte suya, que aporta la disciplina, la organización de sus tiempos, la responsabilidad que tiene con la asignatura y el sentido, vamos a llamarlo, vocacional. Esto es tremendamente importante. Ustedes nunca olviden la razón por la cual estudian derecho. Yo sé que eso se suele, yo también fui alumno, y suele llegar un tiempo por ahí entre segundo y tercero en que uno no recuerda por qué estaba estudiando leyes y lo único que quiere es aprobar ramos y aprobar ramos. Pero el sentido de la vocación no debemos perderlo, porque cuando empieza el ejercicio profesional es cuando uno dice, lo que yo haga o deje de hacer va a perjudicar a alguien o va a beneficiar a alguien. Entonces, tremendamente relevante que ustedes tengan ese, no lo pierdan, no pierdan ese sentido. En algún minuto van a llegar, va a venir un cliente, el caso que yo les comenté es un caso real de un cliente que efectivamente arrendó una propiedad y el arrendatario se encontró con el problema que en la zona de equipamiento, que es como se distribuye de acuerdo a las municipalidades, no se podía instalar el negocio para el cual se había arrendado. La única diferencia es que el contrato tenía esa cláusula y decía que eso era responsabilidad del arrendatario. Bueno, pero cuando yo le digo al cliente, mira,
el contrato de arriendo tiene la cláusula, ahí lo dice, el cliente dice, qué alivio, porque yo pensé que era culpa mía. El sentido de culpa que es tan potente entre nosotros los chilenos. ¿Mm? Entonces, para evitar eso, para solucionar eso, o para darle satisfacción, el abogado, la abogada tiene que manejar un buen conocimiento. Yo conversaba con otro curso, que ahora tengo, creo que 3 cursos de actos jurídicos, si mal no recuerdo, así que muchas veces voy a decir, no sé si esto ya lo dije. ¿Por qué? Porque van a ir casi en paralelo, así que es probable que muchas veces yo repita cosas que ya he dicho antes. Así que ahí ustedes dicen, ya el abuelito está repitiendo temas. Así que ustedes me entenderán porque yo voy a creer que lo dije, pero en realidad lo dije en otro curso. ¿Mm? Así que bueno, ahí ustedes me ayudan, ustedes me colaboran. Bien, entonces tenemos la metodología, he anunciado los talleres. Aquí hay que tener algo bien presente. La evaluación, que es parte de todo el proceso metodológico, que va a tener como guías estos métodos de caso, este método de aprendizaje basado en problemas, o la resolución de problemas, o la parte teórica también, la vamos a ir evaluando con algo más de seguimiento a través de un proceso formativo. Entonces yo les voy a ir dando actividades, seguramente esa actividad va a quedar los días miércoles, es decir, cuando tenemos la segunda hora, y usted ahí se va a indicar el plazo y se va a indicar la fórmula. Puede que sea un trabajo en equipo, puede que sea un trabajo individual o puede que incluso sea con más alumnos. Dentro de lo que se puede trabajar en equipo, ustedes saben, porque no es fácil, sobre todo que tenemos este tema del distanciamiento social, se va a indicar una fecha y se va a indicar una puntuación. Por ejemplo, taller 1 o actividad 1 acumula 5 puntos. Taller 2 acumula 10 puntos. Taller 3 acumula 15 puntos. Ahí tenemos entonces 15 y 15, tenemos 30 puntos. Y después entonces usted conocerá la escala. La escala dice a los 30 puntos usted tiene un 7. ¿Ven? Y así se completa entonces la primera nota que nosotros tenemos, que de acuerdo a nuestro sistema de acá de la universidad tenemos un control, una solemne y un examen. Entonces así vamos construyendo nota. No me pronuncio todavía sobre las zonas cercanas al examen en orden si lo vamos a hacer oral o no, porque eso depende de muchas circunstancias, de muchas circunstancias. Así que de a poquito vamos a ir viendo cómo se dan las cosas. Ojalá algún día nos dijeran, sí, podemos volver a la presencialidad, pero al parecer por este semestre ya no. De hecho, ya están calculando que abril los números podrían estar muy disparados de nuevo. Así que bueno, mejor no digamos nada, mientras tanto nos cuidamos. ¿Ya? Bien, entonces tenemos allí lo metodológico, tenemos la parte de los talleres, tenemos la parte de la evaluación, bibliografía también. Vayamos a un poquito al análisis de los objetivos. ¿Qué queremos? Es siempre importante hablar de los objetivos. Yo con el tiempo he ido aprendiendo eso, porque los objetivos pasan a ser, como decía por ahí en otro curso, la luz que guía el camino. ¿Hacia dónde queremos llegar? En el caso del acto jurídico yo ya he avanzado. Se supone que el acto jurídico es una estructura. No es la carrocería, si ustedes lo quisieran comparar con un auto. Todo lo que es la estructura, lo que nosotros no vemos del auto, la parte del chasis, motor, volante, todas esas cosas, es este núcleo. Para afuera se puede revestir. Para afuera se puede revestir de contrato, se puede revestir de testamento, se podrá revestir de una camioneta, de un auto, de un camión. Pero si nosotros sacamos la camioneta o el auto del camión y lo llevamos al núcleo, nos vamos a encontrar con ese chasis, ese motor, ese volante, esas ruedas. Bueno, aquí es lo mismo. En esta parte, el objetivo es que el alumno llegue primero a comprender qué es tema pesado.
uno podría decir un poco de memoria. ¿Qué es? No. Si nosotros llegamos a comprender qué es porque hemos analizado internamente ese acto. Si comprendemos, es decir, si llegamos al entendimiento de qué es lo que es el acto jurídico, vamos a ser capaces de describirlo. Mira, tú me estás hablando de un testamento. Yo te voy a decir que en ese testamento efectivamente hubo voluntad del sujeto porque el sujeto era capaz de poder otorgarlo. Así que no se puede pedir nulidad porque por capacidad sí tenía. ¿Ven? Entonces, si usted es capaz de entender esta estructura, acto seguido es capaz de describirlo. Y una vez que puede describirlo, es capaz de resolver ciertos aspectos que puedan decir con, por ejemplo, fallas o efectos que pudiera tener este acto jurídico. Si ese objetivo llega y se produce al final del curso, es decir, al final del curso, el alumno es capaz de analizar, describir, que se refieren al entendimiento de la institución y capaz de enfrentar o resolver pequeños conflictos derivados de esta estructura, el objetivo del curso está cumplido. De eso se trata. Entonces, por eso es que a veces cuando el profesor pregunta, bueno, pero con eso no me queda claro si la persona que en este minuto celebró el contrato de arrendamiento puede o no estar tranquila. Porque aquí yo creo que hay un problema y ese problema usted no lo ha descrito. ¿Cuál problema? Consentimiento. El consentimiento falla. ¿Por qué? Porque tiene un vicio. ¿Cuál? El error. ¿Qué tipo de error? Todo eso es lo que usted tiene que describir al final. ¿Mm? No es que yo le pregunte, ¿qué es el dolo? Sino que yo le voy a preguntar, ¿por qué el dolo vicia? ¿Mm? ¿Qué es lo que causó ese dolo acá en el acto? Que estamos frente a una nulidad. ¿Ven? Entonces es diferente esa forma de ir aprendiendo, pero también es necesario que usted se lo plantee como objetivo, que usted sea capaz de entender, comprender, describir y reflexionar o resolver al final. ¿Ya? Bueno, teniendo presente eso, es importante. Algunas, digamos, objetivos que uno tiene que desarrollar, por ejemplo, esta capacidad de análisis, que supone que en la universidad la capacidad de análisis ya viene dada, porque se viene desde el proceso anterior. La capacidad de análisis y de descripción es generalmente propia del mundo del colegio. Acá, cuando uno ya llega a la universidad, tiene que ir un poquito más a, por ejemplo, la reflexión que se puede, el nivel de comparación que se puede extraer, si es capaz, por ejemplo, de generar paralelos entre el caso y la realidad jurídica, es decir, se van desarrollando un poquitito más otras habilidades, así que ojalá que estemos también por ahí. ¿Bien? Bueno, de hecho, esta parte, que ya tenemos entonces casi completado, lo que es lo metodológico, vamos a la descripción básica de a qué nos vamos a dedicar durante este semestre. Aquí, esto es como la cocina. Yo ya tengo hecho parte de la masa para que no tengamos que hacerla allí. Esta masa ya está hecha ya. Entonces, en esta parte de nuestra receta, que es cuando yo describo la receta del curso, hay 4 aspectos básicos o 4 unidades que nosotros vamos a explorar. ¿Todo en torno de qué? De nuestro núcleo. Ahí está. Nuestro núcleo es el acto jurídico. ¿Qué queremos saber? Queremos obviamente conocer su concepto, ¿cierto? Nosotros tenemos la idea de que los actos son algo. ¿Qué son? Cuando un padre reconoce a un hijo, ¿qué es eso? Cuando una persona otorga testamento para disponer de sus bienes después de sus días, ¿qué es eso?
¿ah? ¿Qué es una compraventa o qué es una repudiación? Entonces, nosotros los sometemos, decimos efectivamente hay de fondo un acto en el que un individuo actuó porque tenía voluntad y tenía capacidad. ¿Con miras a qué? A un objeto, motivado por una causa. ¿Ven? Entonces, claramente, por eso hacemos esta primera aproximación al concepto. Para eso tenemos que partir desde algo muy fundamental, que son los hechos. Todo lo que acontece, porque todo lo que nos acontece, nos ayuda, nos sirve, no sabemos. ¿Ah? Por ahí un día una alumna me decía, profesor, es que estoy muy acontecida, en una expresión que eh, me llama la atención porque desde entonces no es la primera vez que lo he escuchado. ¿Qué es en el fondo? Que me ocurren varias cosas. A lo largo del día, a nosotros nos ocurren varias cosas, pero todas esas cosas que nos ocurren son todas actos jurídicos. Seguramente que no, ¿cierto? ¿Ah? Porque si justo me toca la fortuna de ver una estrella fugaz, lo voy a encontrar maravilloso, pero no va a ser más que un hecho que me aconteció. ¿Ah? Justo vi cuando estaba pasando esa estrella fugaz. Distinto es si me subí al Uber para ir a trabajar, porque tuve que acordar, tuve que negociar, tuve que verificar un precio, tuve que establecer la razón por la cual quiero ir a tal o cual punto. Entonces, obviamente nosotros vamos a ir descubriendo cómo llegamos de un hecho a un acto. ¿Mm? Desde ya no es lo mismo un hecho, no es lo mismo el acto. Hay una relación, claro, porque el hecho es todo aquello que nos va aconteciendo. Pero en ese proceso de cosas que nos acontecen, hay algunas en las que mi voluntad es relevante. Por ejemplo, una vez que nosotros sabemos de qué estamos hablando, empezamos a categorizar. Eso lo hacen, es algo muy propio de la ciencia. ¿Ah? Ustedes en el colegio a lo mejor lo hicieron cuando les pasaron ¿cómo se llamaba esto? No me acuerdo, voy a decir una tontera a lo mejor, pero no sé si se llamaba como herbario o algo así, ¿ah? Donde tenía que reunir ciertos vegetales, ¿cierto? Y lo que iba haciendo era distinguir. ¿Ah? Por ejemplo, cuando en algún minuto me tocó hacer lo de las hojas. Las hojas que tenían ciertos tipos de color, las hojas que tenían puntitas, las que eran lisas, las que tenían una forma por el lado anverso, por el reverso, si era perenne, si no era perenne, en fin, una serie de diferencias que me permitían categorizar. Pues nosotros también podemos categorizar el acto. Si yo les pregunto, hablaba con otro curso en la mañana, ¿qué es el acuerdo de unión civil? Muchos me dirán, es un acuerdo que tiene que ver con la familia, en este caso las familias que no tienen por objetivo el matrimonio, que pueden ser de igual o distinto sexo y que optan por el acuerdo no civil. Y otros me dirán, no, ese acuerdo es solamente un acuerdo de orden patrimonial, no de familia. Entonces ahí vamos a estar siempre en la duda. ¿Sería un acuerdo de familia o será un acuerdo patrimonial? Bueno, pensemos. Luego, por ejemplo, les planteo. El matrimonio me decía, derechamente acto de familia, claramente. Si nos vamos ahí, lo que dice el artículo 2 de la ley de matrimonio civil, claramente estamos frente a una situación de familia. Pero yo les digo, ¿y la regulación de ese matrimonio? Cuando hablo de si es con sociedad conyugal, si es en régimen de participación en los gananciales o es un régimen de separación de bienes, eso no tiene que ver con la familia. Es simplemente el cómo se regulan las relaciones patrimoniales dentro del matrimonio. Pues bien, entonces ahí habrá que decidir, ¿es un acto de familia o es un acto patrimonial? ¿Ven? Si yo reconozco a un hijo, ¿a dónde voy? Puede que ni siquiera se entere mi hijo. Yo me voy al registro civil, me presento, soy el padre de este niño.
y vengo a reconocer mi paternidad. El niño nunca se enteró. O sea, uno podría decir, ese niño podría haberme preguntado, a lo mejor, oye, debías preguntarme a mí si yo quiero que tú seas mi papá. A lo mejor no me interesa que tú seas mi papá. Pero la ley, en ese caso, dice que el acto es simplemente unilateral, no es bilateral. Para reconocer un hijo no se necesita la voluntad del reconocido. Eso ha causado algunos problemas en el sistema nuestro, que para algunos es demasiado eh, desformalizado el reconocimiento. Por allí hubo un caso en las noticias que lo mostraron, efectivamente, una mamá que un día ah, tenía una persona que parece que cuidaba el auto donde ella trabajaba y tenía mucha confianza y conversaba. La cosa es que, al parecer, el cuidador se llegó a enterar de que la hija de ella nunca había sido reconocida por su padre. Pues se presentó al registro civil y la reconoció como hija de él. Sin saberlo la madre, un día saliendo con su hija, porque eran las dos nomás, mamá e hija, van saliendo al extranjero y le dice la autorización del padre. ¿De qué padre? Dice ella, sí, el padre nunca la ha reconocido. ¿Cómo aquí está reconocida? ¡Wow! Entonces, inmediatamente se produjo un problema. ¿Por qué? Porque efectivamente el acto era unilateral, no bilateral. En fin, una serie de categorías que podemos ir aplicando a los actos. Usted irá al contrato, dirá bilateral, patrimonial, ¿ah? Que podrá ser, por ejemplo, gratuito, podrá ser oneroso, ¿ah? Podrá ser puro y simple, o estará sujeto a una condición, o implicará que el acto se realiza independiente de su causa, o será un acto causado. En fin, hay varios elementos que a usted le permite allí categorizar el acto jurídico y eso lo vamos a ver ahí. Cuando hayamos visto esto, vamos a pasar a analizar la estructura ya en el orden funcional. Para poder hablar de un acto válido, tienen que concurrir sus elementos. Pero la doctrina también, y la ley así lo hace, distingue en los elementos esenciales de la naturaleza y los elementos accidentales. Estos son los que nos van a llevar buena parte de nuestro curso, porque cuando analicemos los elementos de la esencia, nosotros no funcionamos sin corazón, no funcionamos sin pulmones, ¿cierto? Pues el acto jurídico no funciona sin voluntad, no funciona sin capacidad, no funciona sin objeto, no funciona sin causa. Por tanto, estos elementos son de la esencia, sin los cuales el acto no produce efecto alguno, dice el 1444. Bueno, tenemos que estudiarlos bien, para que lleguemos a ese objetivo final que hemos dicho, poder entender por qué un acto jurídico en algunas ocasiones termina en nulidad. Tenerlo presente. Ahora, si fallaran algunos de estos elementos que corresponden a la esencia, aquí lo tenemos. Vamos a la sanción. Por eso lo hemos puesto en rojo ahí, porque se produce un gran problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que al fallar la estructura del acto jurídico, no puede terminar sino en un problema habitualmente de sanción de nulidad. Vamos a estudiar la nulidad, vamos a estudiar allí a su contraparte o contrincante, la inexistencia, la gran pelea, allí un clásico de la literatura de acto jurídico, inexistencia o nulidad. Grandes próceres del derecho han discutido acerca de ello, entre ellos los grandes, como don Luis Claro Solar, el decano Alessandri, que han visto el tema y más recientemente algunos profesores que también se han referido al punto. Bien, entre ellos, por ejemplo, Pablo Rodríguez y también el profesor Barcia, si mal no recuerdo. ¿Ya? Y el mismo también Alessandri Besa. Alessandri Besa que también no es el decano Alessandri, no es Arturo Alessandri Rodríguez, sino que no sé si tengo entendido que parece que él es hijo
de Arturo Alessandri. Pero escribió un gran tratado acerca, Arturo Alessandri Besa, un gran tratado acerca de la nulidad y rescisión en el derecho civil chileno. Yo me acuerdo en mis años cuando lo estudiaba allá en la universidad. A veces echo tanto de menos la universidad. Echo de menos esas estancias que yo hacía en la biblioteca. La Biblioteca de Derecho de la Universidad de Concepción es una de las mejores bibliotecas de derecho del país. Pero independiente de eso, en su momento yo tuve la oportunidad de estar allí en esa biblioteca. Estuve 5 años allí y uno empieza como con los padres. ¿Ah? ¿Por qué no lo disfruté más tiempo? ¿Mm? ¿Por qué no estuve más tiempo allí saboreando esa literatura que era una... Yo me acuerdo, uno se sentaba aquí y había tomos, me recuerdo, de Mazó, de Capitán. Hoy día encontrar uno de esos cuesta caro. Ahí estaban, en la biblioteca. Pecado, ¿eh? Pero bueno, así como los padres se marchan y uno se arrepiente de no haberlos disfrutado más, bueno, así también pasa con la literatura. Así que en tanto puedan, aprovechen. ¿Ah? Hagan de su profesión también un desarrollo cultural. Nuestra profesión obviamente es un instrumento que nos sirve para colaborar con la justicia. Ayudamos y con eso cumplimos nuestra función social. Pero también nuestra profesión tiene algo para nosotros, que nos enriquece culturalmente. Y eso también es bueno. Y eso hay que hacer. Bueno, tener presente todas estas cosas que estamos conversando. Bueno, y ahí entonces completamos el panorama de lo que vamos a estudiar. Bien, así que en la clase de mañana lo que vamos a analizar es la primera parte del acto jurídico y la discusión que se da aquí. Cuando nosotros hablamos del concepto de acto jurídico, ¿de qué estamos hablando? Les decía yo en algún minuto que en su momento, piensen ustedes que nuestro código tiene una gran influencia europea en ese sentido, y entre ellas del Código Civil francés. El Código Civil francés, que es el código del siglo XIX, de 1804, obviamente que fue un hito relevante dentro de la literatura jurídica moderna. Hasta entonces, obviamente, todavía habría grandes estudios del derecho romano que incluso se aplicaban al tiempo. Hasta que, obviamente, empieza este proceso de codificación, cuyo máximo exponente en el siglo XIX precisamente fue el Código Civil francés de 1804. Pero la denominación o construcción de la teoría del acto jurídico ya venía de antes, ¿no?, de autores que habían discutido y que sirvieron de inspiración al Código Civil francés, como podría ser, por ejemplo, Potier, como podría ser Domart, que sirvieron para que los juristas que efectivamente se abocaron a la redacción del Código Civil tomaran muchos de esos elementos. Y uno de esos fue precisamente la construcción de la teoría del acto jurídico, donde los efectos del acto jurídico daba exactamente igual, como decíamos al comienzo, si provenían de las partes o eran una imposición legal. En ambos casos se hablaba de teoría del acto jurídico. Sin embargo, aquí podríamos decir, surge como un pequeño debate, porque en términos de grandes choques doctrinarios no lo hubo, pero sí en la doctrina alemana se hizo como esta precisión en términos doctrinarios. ¿Qué significaba esa precisión? Que para hablar de acto jurídico se efectivamente o se estaba en presencia de un acto jurídico, ello ocurría cuando era la propia ley la que designaba los efectos del acto. Entonces, claramente, lo decíamos en el comienzo, un matrimonio
un reconocimiento de hijo, por ejemplo, tiene efectos claramente establecidos en la ley. La ley dice que el padre que reconoce a un hijo efectivamente hace que ese hijo tenga derecho, por ejemplo, de alimentos o tenga derecho a la sucesión en ese padre que le ha reconocido. Pero distintas las circunstancias si los efectos constituyen un desarrollo o una creación de la autonomía de la voluntad. Entonces, en ese caso, se habla de un negocio jurídico. Bueno, ambas nomenclaturas tuvieron, digamos, su vigencia, sin perjuicio de que, dado, digamos, la fama y la imposición, digamos, de prestigio que tuvo el Código Civil francés, provocó que obviamente fuera más llegadora, si pudiéramos decir así, tuviera mayor implicancia, mayor influencia, ese es el término correcto, mayor influencia la denominación acto jurídico. Pero les decía yo que incluso la jurisprudencia, por allí yo revisando algunos fallos para precisamente llegar a esto, tomé 3 fallos recientes al azar, de la Corte Suprema. Y en los 3 se habla de acto jurídico, de negocio jurídico o de negocio jurídico y de acto jurídico. O sea, por lo tanto, la denominación hoy día podríamos decir que ya no es representativa de diferencias, ¿eh? A pesar de que cada una tiene una raíz que permite entender por qué hubo diferencias de trato. Bien, bueno, dicho esta precisión que hemos hecho respecto de la denominación, ya lo sabemos, en el libro de Vial ustedes van a encontrar la expresión acto jurídico, en el libro de Ramón Domínguez van a encontrar la expresión negocio jurídico. Así que, bueno, bienvenidas sean ambas, mientras no nos causen un dolor de cabeza, dirán ustedes, es bueno saber su matiz en cada una. Bien, bueno, hasta allí por hoy en nuestra primera clase de acto jurídico. Mi deseo, por supuesto, que les vaya muy, muy bien, que sea un semestre exitoso, de mucho aprendizaje. Traten de ir posicionándose cada vez más de esto. El semestre pasado yo también, el año pasado hice acto jurídico y hubo muy buenos alumnos. Yo lamento que en algunos casos algunos me escribieron, así que a lo mejor estarán recibiendo aquí el mensaje, con muy buenos comentarios y reflexiones, pero correos que no pude responder porque ya se generaron hacia el final del semestre, cuando para mí la carga de trabajo se multiplica exponencialmente. Entonces, no tuve tiempo de responder esos mails. Sé que me llegaron en muchas de las asignaturas que yo hice, con distintas reflexiones, Bueno, hasta los saludos, siempre los saludo, sobre todo en la época navideña, eh, que lamentablemente, pero digamos en este minuto hago mi mea culpa, no pude responder, pero también están aquellos mails que se referían a reflexiones del derecho, reflexiones de lo que fue el acto jurídico, de lo que fueron los bienes, y que, bueno, como le digo, por exceso de trabajo, yo cerré más o menos como con 500 alumnos, así que imagínense la cantidad de mail que se produce en eso, fue difícil. Pero yo los invito, y a ustedes que van a hacer el curso de ahora, en atención a esos alumnos, que se posicionen de esto, que entren en el contenido, que lo busquen en su realidad práctica, porque eso les va a ayudar a entender que efectivamente el derecho no es algo que está aquí dentro del cuadro, sino que es algo que está vivo allá afuera y que muchas veces, por no saberlo bien, no somos capaces de dar una ayuda. ¿Bien? Así que bueno, a seguir encantándose con su profesión, que es una profesión muy, muy linda, pero que tiene una función social mucho más importante. ¿Bien? Nos veremos mañana en el horario establecido por la universidad. Y ahí conversaremos acerca de la segunda parte, ya vamos a comenzar a hablar de los hechos y además cerraremos con la actividad. Bien, pues eso es todo por hoy. Nos vemos entonces. Chao, chao.